Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Estamos comenzando con el evento que hemos denominado La Granja Familiar. Este evento que tendrá 5 encuentros, todos relacionados al manejo en la granja familiar. Hoy, en el día de hoy, la profesora Mariana Cabeza estará disertando sobre los cultivos de verano en la granja familiar. Les recuerdo que este evento, este ciclo de charlas que tendremos esta semana, están enmarcados en los que son los 30 años del programa Pro Huerta y en lo que son el ciclo de conferencias técnicas de la Experimental de Concepción del Uruguay. Mi nombre es Esteban Minetti, trabajo en la Experimental de Concepción del Uruguay y en breves instantes nada más le voy a dar la palabra a Mariana para que ella arranque con su presentación. Pero antes les comento que también en el ciclo de la granja familiar estaremos hablando de pollo raleo de frutales en la granja, de manejo de la gallina ponedora, de insumos en la granja y de alternativas de riego aplicados a la granja familiar. Y diversos profesionales de esta experimental y de la UCU, de la Universidad de Concepción del Uruguay, nos estarán disertando sobre esos temas. Pero, sin más palabras, los dejo con Mariana Cabeza, que estará comentando sobre cultivos de verano en la granja familiar. Hola, Mariana. Hola, ¿cómo están todos? Espero que estén bien. Gracias, Esteban, por la presentación. Si escuchan un ruido de fondo, porque se está yendo un camión en este momento justo. Vamos a ver si puedo compartir pantalla para iniciar la presentación del día. Bien, la idea de hoy es comenzar a contarles un poquito sobre algunos cultivos que son la estrella. O sea, es como que esperamos todos el verano para obtener estos cultivos. La idea es darles un pantallazo de cada uno y algunos consejitos. Así que vamos a empezar de a poquito. Como recomendación para iniciar los trabajos, si bien ya hemos dado algunos cursos de huerta para principiantes, donde se encuentran todos los tips de qué hacer y cómo, solamente voy a resaltar algunos que son los que nos van a dar pie para comenzar esta huerta de verano, ¿sí? Siempre enfatizo en que hay que realizar almácigos. ¿Por qué? El almácigo no solamente nos ayuda a ahorrar espacio, ¿sí? Ya que sabemos cuántas plántulas vamos a tener o cuántos plantines vamos a contar para llevar a terreno, y así ir preparando el espacio para que se desarrolle normalmente. Otra cosa es ahorrar semillas. Si plantamos directamente en el cantero, seguramente vamos a tener que ralear, desperdiciamos plantines, desperdiciamos semillas, entonces el almácigo nos ayuda a ordenarlos. Otra de las, vamos a decir, bondades que tiene realizar almácigos es salir al cantero con un plantín fuerte. Ese plantín va a poder competir en igual, ¿sí? En igual, vamos a decir, de igual manera con otras hierbas que puede haber en el cantero por los nutrientes del suelo. Entonces, miren lo importante que es. Si nosotros llevamos un plantín débil, ¿sí? Lo que nos va a pasar es que seguramente sufra con alguna consecuencia, mucho sol, mucho riego, etcétera, y muera. A todo esto, todos los que son cultivos principales en todo lo que es la huerta de primavera-verano, debemos prepararlos de una manera especial. Yo les voy a contar cómo podemos realizar un almácigo, ¿sí? De cualquiera de las variedades de las que vamos a hablar hoy. Podemos realizar un almácigo en bandejas, ¿sí? En bandejas, teniendo en cuenta que tiene que ser un buen sustrato, flojo, suelto, una mezcla de compost, tierra negra. Ahí ustedes en la imagen ven que le ponen perlitas, no es necesario que ustedes con tierra negra, siempre y cuando sea un sustrato bueno, ¿sí? Plantamos
nos van a salir muchas semillas, muchas plántulas, van a germinar bastante, y luego, ¿sí?, hacemos un repique. ¿Qué quiere decir un repique? Cada una de esas plántulas la llevamos a un contenedor más grande, como muestra la imagen, ¿sí? No necesita ser una maceta, puede ser un vaso de yogur, un elemento descartable que ustedes tengan, que sea un poco más grande para que esa plántula se convierta en plantín, se desarrolle bien, ¿sí?, y pueda llegar al cantero con fuerza. ¿Qué pasa con esto? Nos ahorramos el trabajo de raleo. Imagínense que ustedes siembren directamente en un cantero, así como está en esta bandeja. Sí o sí vamos a tener que ralear, o sea, sacar, retirar plantas para darle espacio a las demás para que se desarrollen, y estamos desperdiciando semillas. ¿Sí? Así que miren lo importante que es. Para darles, antes de realizar el almácigo, podemos poner entre 24, algunos las ponen un poco antes, 48 horas, semillas, las semillas que vamos a hacer el almácigo en un vaso con agua. Estas semillas van a acelerarnos el proceso, o van a ahorrarle a la semilla el proceso de tener que tomar el agua del suelo, ¿sí?, engordar, o sea, llenarse de agua para luego germinar. Estamos, vamos a decir, adelantando un proceso que la semilla tiene que hacer debajo de la tierra. Vamos directamente a lo que son los cultivos de verano. En este caso les voy a hablar del pimiento, ¿sí? Voy a partir de dos consideraciones y acá me voy a detener un ratito en este, si bien lo nombro en los demás, pero quiero por ahí comentarles el porqué. Podemos partir de semillas o de plantines. Si necesito muchas plantas, ¿sí?, muchas plantas de morrón, puedo hacer mi almácigo como lo vieron en la filmina anterior, ¿sí?, y puedo después hacer un repique, ¿sí?, hasta llegar al cantero. Si yo lo que necesito, directamente puedo partir de un plantín. Si voy a comprar semillas, ¿sí?, seguramente en algún paquete vienen muchas semillas de morrón. Y si siembro todas, voy a tener no solamente plantas de morrón para mí, sino también para regalar. Entonces, tengan en cuenta esto. Tengo que saber de dónde provienen las semillas, ¿sí?, de dónde son. En este caso es muy importante realizar semillas propias. Tenemos que tratar de guardar un fruto de la temporada anterior, de la temporada de primavera-verano anterior, y guardar las semillas, ¿sí?, para la próxima temporada. Propias sería genial, ¿sí?, porque sé de dónde vienen, sé que son semillas nuevas, sé que tienen poder germinativo, y en caso de que tenga que comprarlas, por favor, fíjense bien la fecha de cosecha, por ahí hagan algún sistema de germinación para ver cómo está el poder germinativo que tienen, etc. Bien, variedades de pimiento. Hay muchas variedades de pimiento en Argentina. Les voy a contar algunas que tenemos en INTA, nosotros. Lo que sí es que les recomiendo que usen variedades y que siembren variedades de pimiento o morrón que consuman, ¿sí?, según para qué la voy a utilizar. Por ejemplo, el Calafriuco INTA, ¿sí?, que es redondito, acorazonado, es un morrón, un pimiento de conserva, sirve para hacer conservas, ¿sí? Lo mismo que el Don Humberto INTA, también igualito, mírenlo, lo único que cambia es el color. Después, por ejemplo, hay unos como Luco Dulce, el Lungo Dulce, el Lungo INTA, etcétera, son más pimientos que son para consumo fresco, ¿sí? Entonces, sepamos qué es lo que estamos sembrando y veamos también nuestras necesidades, para qué lo vamos a utilizar.
Algunas consideraciones con respecto al pimiento. Se siembra de julio a noviembre. ¿Qué quiere decir de julio a noviembre? Que podemos empezar fines de julio a agosto, ¿sí?, a realizar plantines, a realizar los almácigos de pimiento. Eso hace que podamos adelantar la siembra, ¿sí?, que podamos y tengamos los morrones adelantados. Tengan en cuenta algo, cuando yo hago almácigo, ¿sí?, el almácigo lo voy a solamente traer a colación porque me interesa que por ahí lo pongan en práctica. La idea es dejar los almácigos con temperatura y mucha luz, ¿sí? Si yo les quito luz, lo que va a hacer ese plantín es aislarse, o sea, estirarse en búsqueda de luz. Y muy pocos plantines se recuperan a una aislada. Entonces, la idea es que tengan mucha luz, que crezcan parejos, ¿sí?, que no se aílen. Entonces, tengan cuidado con eso. La idea es llevarlos en septiembre a un suelo donde va a ser su suelo definitivo, seguramente el cantero, y dejarlo ahí en producción hasta que cosechemos. Cuando llevamos el plantín al cantero, cuando ya no hay riesgo de heladas, ¿sí? Necesitamos entre 16 y 20 grados para que germine la semilla, ¿bien? Y no la tapen con más de 1 centímetro de tierra cuando hagan el almácigo, por favor. Si no, esa planta va a tardar mucho en germinar, le va a costar, va a perder mucha fuerza para salir afuera, para salir, sí, a la superficie, y vamos a generarle un estrés que seguramente algún cambio de temperatura, un cambio de clima o un mal riego va a hacer que muera. Cuando trasladamos o cuando trasplantamos ese plantín al cantero definitivo, recuerden que tiene que tener al menos 4 hojas verdaderas y entre 10 y 12 centímetros de altura. Y entre planta y planta no debe haber menos de 40 centímetros. ¿Para qué? Para que se desarrolle bien, para que la planta pueda desarrollarse y pueda producir con normalidad. No tolera las heladas, que ya lo dijimos, y prefiere un suelo bien drenado, con material bien drenado. Las raíces de los morrones o pimientos no resisten encharcamiento, o sea, no inundemos las raíces, ¿sí?, por favor, porque pueden generar muchas enfermedades a la planta. Si formamos lomos, una hilera alomada es lo mejor. Regar por surcos, podemos usar un mulching para mantener la humedad, sembrar siempre respetando la rotación de cultivos. Recuerden, donde hubo hojas, nunca donde hubo frutos, o sea, respeto que hubo sembrado antes y de ahí veo cómo planifico mi huerta. Es importante hacer una planificación previa. Podemos asociarlo con acelga, ajo, albahaca, lechuga. Pueden ser todas a la vez. Recuerden que cuanto más asociación haya, es mejor a la hora de contraatacar a las plagas. Requiere al menos 6 horas de sol. 6 horas de sol como mínimo, ¿sí? Eso no quiere decir que si tengo menos horas de sol el morrón no va a salir. El morrón va a salir igual, ¿sí? Lo único que las 6 horas de sol van a hacer que esa planta sea o produzca, ¿sí?, normalmente. Por ahí me van a salir unos morrones un poco más pequeños, pero no quiere decir que no tenga morrones, no se preocupen. El tutorado, ¿por qué? Porque si los morrones pesan, es una planta que se quiebra fácilmente, y si tenemos el peso de los morrones, seguramente se caiga. Evitemos eso, tutoremos, atemos, ¿sí?, preveamos ese tipo de situaciones.
Y limpiemos muy bien los canteros, los lomos, retiremos las malezas y aprovechamos para aporcar un poco de tierra en caso de ser necesario. A los 2 meses y medio, 3, 90 días, ya tenemos morrones para cosechar. Un poquito más si nos gustan rojos, ¿sí? Con respecto a la poda de los morrones, les voy a contar, por ahí hay muchos que me han preguntado y por ahí no podan muchos, pero sí existen dos tipos de poda. Una poda de formación, en la que se suprimen los brotes y las hojas en el tronco de la planta, ¿sí? Es cuando eliminamos todos esos que se llaman chupones, ¿sí? Etcétera, y tallitos que pueden nacer, vamos a decir, contra el suelo. Y tenemos después una poda de producción. Eso es cuando la planta ya está produciendo, cuando ya tiene morrones, aclaramos un poco las hojas para que corra un poco el aire dentro de ella y quitamos los frutos que puedan llegar a estar, vamos a decir, enfermos, etc. Ustedes ven ahí un circulito rojo, ¿sí? Que es donde el tallito se bifurca, la planta de morrón es un tallito largo que se bifurca, forma una cruz, y hasta ese circulito, hasta esa bifurcación, debería ser así, ¿sí? No debemos dejar ni hojas que me estén estorbando, ni ramitas, y es más, hay una flor que nace, ¿sí? Bien ahí en la cruz, que también debo retirarla, ¿bien? Esto sería una buena poda en el morrón. Vamos a los tomates. Tomates, lo mismo de hoy, ¿sí? Podemos partir de semillas y podemos partir de plantines, según cuál sea nuestra situación y nuestro espacio. Siempre sabiendo de dónde provienen, siempre. Si son propias, mejor. Variedades, hay muchas variedades de tomate. Estaba leyendo un artículo hace poco que en la provincia de Buenos Aires encontraron alrededor de 51 variedades diferentes de tomate, ¿sí? Y por ahí también es un poco que nos llama la atención. Vemos un tomate naranja, un tomate amarillo en el supermercado y decimos quiero tener tomates así, etc. Les hago una recomendación. Muchas veces, ¿sí? Los tomates varían, ¿bien? Tengan en cuenta de sembrar variedades que estén adaptadas a la zona. Si bien nos llama la atención tener un tomate que es un poco exótico, etcétera, ya sea por el color, la forma, tengan en cuenta que si son híbridas, semillas híbridas, productos híbridos, no van a ser iguales los frutos a los que ustedes están sembrando, ¿bien? O sea que lo que seguramente siembren, no esperen a que sea totalmente idéntico. Con respecto al tomate, podemos empezar los plantines a partir de agosto. El tomate necesita un poquito más de temperatura que el morrón para germinar, es de 16 a 28 grados, unos 7, 8 grados más que el morrón, y tampoco tolera heladas, así que ténganlo en cuenta. Ese tipo de cosas hacen que tengamos un buen plantín para llegar. Cuando ya vemos que no hay riesgo de heladas, colocamos en el cantero definitivo y más o menos hasta noviembre tenemos tiempo de hacer ese trabajo. Lo mismo, no tapamos las semillas al hacer el almácigo con más de 1 centímetro de tierra. Y trasplantamos, ¿sí? Cuando tiene entre 40 y 50 días, igual o parecido que el pimiento, entre 4 hojas verdaderas y 10 y 12 centímetros de altura. Este sí le podemos dejar un poquito más de centímetros entre planta y planta, ¿sí? Y también prefieren suelo drenado y con materia orgánica. Formar lomos, sembrar y sí necesita aporte.
Acá sí o sí tenemos que hacerle un aporte, ¿sí?, de tierra a la planta para que pueda desarrollarse bien. Se riega por surcos, también podemos usar un mulching para mantener la humedad. Respetemos la rotación de cultivos, donde hubo hojas, ¿sí?, podemos asociarlo con los mismos cultivos que el morrón. También requiere 6 horas de sol, también requiere tutorado y una limpieza de malezas, y a los 90 días tenemos tomates. La poda, eso es un chupón. Eso que ustedes ven ahí, en el circulito, con la tijera, es un chupón, que es una rama que nace entre el tallo de la planta, ¿sí?, y uno de sus gajos. Ese gajito que está, no debo dejarle chupones a la planta de tomate, por favor. También se hace una poda. Acá tenemos otra foto de cómo sería, ¿sí?, retirar el chupón. No rompan, traten de sacarlo sin dañar mucho la planta, ¿sí?, igual que cuando lo hacemos en el morrón. No tironeen, no rajen, ¿sí?, traten de cortar o de usar algo afilado o de ser cuidadosos a la hora de arranco y rasgo, ¿sí?, rasgo un poco el tallo. Lo que puedo hacer es dejar abierta esa posibilidad, esa herida, para que entre alguna plaga o alguna enfermedad. Entonces tengan cuidado a la hora de podar o de sacar chupones o gajos que no estoy usando. Berenjenas, que es otra de las estrellas del verano, digámoslo así. Las berenjenas también, lo mismo, exactamente, pueden salir podemos utilizar plantines, podemos utilizar semillas que sepamos de dónde provienen, siempre propias. Necesitan mucha luz y calor, mucha luz y calor. Elijan el lugar del patio donde tiene mucha luz. Si le puede dar sol todo el día, mejor, ¿sí? Necesita mucha luz y calor para poder desarrollarse. Miren cómo cambia la temperatura. Hablábamos de 16 antes, ¿sí? Ahora tiene que estar entre los 21 y los 30 grados para que la berenjena germine y se desarrolle bien. Imagínense. No tolera encharcamiento en las raíces, tampoco. Si encharcamos las raíces, puede ser que sufra, ¿sí?, alguna enfermedad y arruinemos la planta. Y es muy exigente en cuanto a nutrientes. Acá me voy a detener. Elijamos un suelo con mucha materia orgánica, con mucho nutriente, con lombricompuesto, realicen su propio compost, siembren ahí la berenjena. Es uno de los cultivos que más exige de nutrientes de suelo. ¿Qué cuidados tengo que darle a la berenjena? Necesita una poda de formación. ¿Se acuerdan que recién les conté que era una poda de formación y una poda de producción? La poda de formación la necesita. Dejamos entre el suelo y, vamos a decir, hacia arriba, unos 20-25 centímetros, sin hojas, ¿sí? Y tenemos que ir raleando hojas, ¿sí?, para mejorar la aireación. Es imprescindible. Eso les va a dar la tonalidad, ¿sí?, más entre violeta y negra que tiene la berenjena. ¿Cuándo hacemos la poda? Cuando tiene al menos un mes y medio. Plantamos y al mes y medio, cuando la planta esté desarrollándose, realizamos la poda, ¿sí? Y cuando la planta empieza a desarrollar nuevas ramas, podemos hacerle otra poda de refuerzo. Y ahora nos vamos a las cucurbitáceas. ¿Qué son las cucurbitáceas? Bueno, es la familia, ¿sí? Dentro de estas cucurbitáceas vamos a encontrar tanto zapallos y todo tipo de zapallos, sandías, melones, pepinos, ¿sí?, etcétera. El verano es una de las
temporadas en las que mejor se desarrollan las cucurbitáceas, porque también necesitan de calor, necesitan de temperatura, ¿sí? Así que tienen algunas características comunes. Primero, son fáciles de cultivar, pero no por ser fáciles de cultivar tenemos que descuidarlas, ¿sí? Traten de hacer un círculo, plantarlas sin yuyos alrededor, poner el plantín en lo posible, traten de hacer plantines, de cuidarlos y después llevarlos a terreno una vez que haya mucha temperatura, puede ser mediados de septiembre, fines de septiembre, pero no por ser fáciles de cultivar tenemos que dejarlos a la deriva. Ocupan bastante espacio. Y acá también me voy a detener un ratito. Ocupan espacio, sí. Pero si nosotros tenemos un patio pequeño, podemos optar por hacerles una guía o ir podándolas para que mantengan poco espacio. Podemos ir podando, ¿sí?, la planta y mantenerla en un espacio reducido. Eso de acuerdo al espacio que ustedes tengan. Si no vamos a podarla, sí. Es mucho espacio el que necesita una cucurbitácea. Se pueden hacer almácigos, como les dije recién, o pueden ir directamente al terreno. Es una semilla más grande, es más fácil de maniobrar, podemos hacer almácigos y cuando tengan esas 3, 4 hojas verdaderas llevarlo al terreno, o directamente lo ponemos en el terreno y le hacemos un mulching, o lo cubrimos con un poco de pasto seco y humedad y dejamos que se desarrolle, ¿sí? Una de las características es que las cucurbitáceas tienen flores femeninas y masculinas, o sea que necesita polinización. Se fecunda por insectos, ¿sí?, aunque también se puede realizar polinización manualmente, pero para hacer una polinización manual necesitamos conocer muy bien cuáles son las flores femeninas y cuáles son las masculinas. Acá tienen mucha importancia y cobran mucha importancia los polinizadores, ¿sí? Miren lo importante que es cuidar las abejas, cuidar los insectos que tenemos en la huerta que son benéficos, ¿sí?, que nos ayudan a polinizar. Entonces tengan en cuenta esto también. Las flores, ¿sí? Hay dos tipos de flores. Acá yo les puse una foto de un zapallo, es un zapallo gigante, donde está la flor masculina, ¿sí?, y la flor femenina. En la flor masculina vemos que es alargada, ¿sí?, es alargada, y en la flor femenina presenta, ¿sí?, como una pequeña protuberancia, un bulbito debajo. En esta otra foto quizás lo ven mejor, ¿sí?, que acá tenemos la flor masculina, ¿sí?, y la flor femenina. En caso de que queramos polinizar manualmente, tenemos que abrir una flor masculina, abrirla por completo e introducirla dentro de las flores femeninas para que quede polinizada, ¿sí? Una de las preguntas que siempre nos hacemos es por qué mi planta de zapallo siempre da solo flores macho. Ustedes en alguna época siempre van a ver que se llena de flores, pero no da ningún zapallo. ¿Por qué? Porque no son flores femeninas, ¿sí? Solamente son flores machos, masculinas. Hay que tener paciencia. Al principio, cuando sembramos, todas las cucurbitáceas, ¿sí?, se llenan de flores machos. Las flores hembras, ¿sí?, tardan un poquito más en salir. Aparecen cuando la planta está en condiciones de generar fruto o también a través de la temperatura. Es un proceso normal. Ustedes no piensen que es algo que ustedes están haciendo mal. En esta foto de acá, ¿sí?, la foto de la izquierda, ustedes van a ver una flor masculina, que es la que tiene el pistilo, ¿sí?, largo, y la femenina, que casi siempre tiene todos los estambres,
¿sí? En forma de círculo. Entonces es fácil reconocerlas mirándolas o también, como les mostré, mirando el tallito o la parte de abajo de cada flor. Si pasamos un tiempo, la planta sigue produciendo flores macho y no produce flores hembra, puede ser que surja alguno de estos tres problemas. Primero, que estemos regando insuficientemente o que reguemos de vez en cuando. Esto era lo que yo les decía hoy al principio. Está bien, ¿sí? Es una planta de fácil crecimiento, se cultiva fácil, pero no por eso debemos dejarla abandonada y que se arregle por sí sola. Debemos regarla constantemente, igual que lo hacemos con las demás, vamos a decir, con las demás especies en la huerta. Si la regamos una vez por semana, la planta no va a tener el vigor que necesita y no va a dar flores hembra hasta que no se encuentre apta para dar frutos. Entonces, esta es una de las razones más comunes, ¿sí? Muchas veces sufren estrés, ¿sí? La planta, y por eso no se termina de reproducir. Otra es la temperatura. Si la temperatura no es la óptima, ¿sí? No empiezan a formarse flores femeninas o hembras. Tengan cuidado con esto. Casi siempre vemos un zapallo, ¿sí? Muchas veces vemos esos zapallos que crecen guachos y que están llenos de flores, y que decimos, uy, mirá, es julio y está lleno de flores, el zapallo no va a dar zapallos en esa época, porque no es la época en que salgan flores hembra. Entonces, por más que la cuidemos, lo recuidemos, esas flores van a cumplir su marchitarse y caer. Y el abonado, ¿sí? Si es un suelo muy pobre, ¿sí? Con mucha falta de nutrientes, no nos va a dar muchas flores hembra, nos va a dar apenas algunas, ¿sí? Y muchos de los frutos no van a llegar a buen término, o sea, no van a poder desarrollarse completamente. Tengamos cuidado con eso. Últimos consejitos, ¿sí? A ver, voy a volver un poquito a al abonado y que los frutos no lleguen a buen término. Muchas veces vemos que, voy a hacer una acotación al margen, hijo, vemos pequeños, dice, mis flores se caen, ¿sí? O mis zapallitos se caen y no crecen. En realidad no es que no crecen los zapallitos, sino es que la flor femenina no fue polinizada. Al no haber polinización, la flor o la planta, ¿sí? Cae, la planta aborta, ¿sí? Ese fruto que no alcanzó a ser un fruto porque no está polinizado, y eso es lo que vemos muchas veces tirado al costado de la planta, o se empieza a poner como amarillo, ¿sí? Y la planta sola lo va descartando. En caso de que la planta no lo descarte, nosotros deberíamos cortarlo, ¿sí? Descartarlo nosotros para que pueda seguir desarrollando más flores hembras. Y ahora sí, algunos últimos consejitos como para que tengan en cuenta. El comienzo de la siembra en esta temporada, ténganlo en cuenta siempre, que es para cuando ya no hay riesgos de helada. Nosotros en esta zona tenemos casi una helada que cae a mitad de septiembre, ¿sí? O llegando a la primavera. Entonces tengan cuidado y cubran, ¿sí? Hasta que estemos seguros, cubran, háganle un mulching con pasto seco alrededor de las plantas, de los plantines que llevamos al cantero. Tengan cuidado con eso, porque puede venir una helada tardía y nos puede quemar todo el trabajo que hemos hecho hasta aquí. Las plantas de una misma familia, por ejemplo las cucurbitáceas, o los tomates, o el morrón, las solanáceas serían, no deben ser sembradas repetidamente en el mismo lugar por más de 2 años.
Si no, van a aparecer plagas y enfermedades en el suelo. O sea, si yo planté tomates, no vuelvo a plantar tomates en el mismo lugar donde los tenía el año pasado. Roten los cultivos, ¿sí? Es una buena forma de evitar plagas y enfermedades. Si bien muchas de las plantas pueden ser recolectadas para consumir en esta época, cuando ya estamos preparándonos para la huerta de verano y estamos viendo que nuestras acelgas, la remolacha, lo que sea, está floreciendo, por favor, dejen que completen su ciclo, ¿sí? Y recojan semillas. Hagan una autoproducción de semillas para obtener semillas de trigo. Si bien hoy hemos hablado de mucho de cultivos propios de verano, lo mismo se puede aplicar a todos los demás cultivos, ya sea de hoja, ¿sí? De bulbo, pero quería detenerme en esos cultivos que son propios del verano y que hacen que, vamos a decir, muchos queramos hacer huerta en esta temporada. Bueno, manos a la huerta, muchas gracias por estar ahí, por acompañarme. Y creo que es todo lo que tengo para contarles. A ver si dejé de compartir bien. Bien, muchas gracias Mariana, muy clara toda la disertación, la verdad que muy claro. Así que bueno, te agradecemos todo lo que nos ha, el conocimiento que nos has brindado hoy. Agradecerle también tanto a Miriam Jumilla por el acompañamiento técnico y la predisposición de siempre, y a Carlos Naveira, que está también con el soporte comunicacional. Así que bueno, con esto terminamos el primero de los 5 cursos que daremos en relación a la granja familiar. Todo este curso que escucharon recién y otros cursos como el de poda y raleo de frutales en la granja, manejo de la gallina ponedora, que será en unos días también, bioinsumos en la granja y alternativas de riego aplicado a la granja familiar, los estamos dando en el marco de los 30 años del ProHuerta y del ciclo de conferencias técnicas de la Experimental de Concepción del Uruguay. Este video y los demás los van a poder encontrar en el canal que tiene INTA Concepción del Uruguay en YouTube. Así que bueno, los esperamos ahí, nos encontraremos en unos días, mañana y los próximos días con el resto de las jornadas. Muchas gracias, gracias Mariana y saludos a todos.